Hola, hola amigos y amigas, espero que se encuentren súper bien. Desde mi casa en Wildwood los saludo y estoy muy contenta de encontrarme de nuevo con ustedes para estudiar este capítulo número 2 que se llama El rol de los padres en el aprendizaje temprano. Y este capítulo está lleno de muchos datos interesantes que tal vez algunos de ustedes ya sabían y otros que estudios confirman que tal vez no sabían. Así que vamos a empezar. Quisiera iniciar traduciendo una frase que me llamó mucho la atención. Dice así: algo de moda en nuestra sociedad es que el niño aprenda más y más acerca del mundo en el que vive, con gente fuera de su círculo familiar y en ambientes teóricamente preparados para aprender y enseñar. Pero la pregunta es, ¿están nuestros niños realmente aprendiendo? ¿Y cuál es el costo de ese aprendizaje? Este capítulo está lleno de estudios científicos y estudios de campo que realizó el investigador principal en el Instituto de Pólizas Progresivas del Estado y es un escritor del New York Times y su nombre es Andrew Yarrow. Y él escribe o investiga y llega a la conclusión que nuestros niños en nuestra sociedad actual están siendo afectados en el aprendizaje en el sentido de que muchas veces el Estado o las familias se preocupan porque el círculo familiar no pueda proveer todas las tecnologías necesarias para que el niño o la niña puedan enfrentar al mundo exterior. Pero ahora tenemos todo lo contrario, niños que se enfrentan al mundo exterior sí o sí y de por sí traen inseguridades y no son felices. Y tenemos una sociedad llena de adultos frustrados. Y entonces él establece dos conceptos. Establece el concepto de apego y el concepto de dependencia. Y vamos a indagar un poquito en lo que él intenta decir o compartir. Algunos, en vez de llamarlo apego, se han dedicado a estudiar este fenómeno que ocurre en los infantes o menores en todo el reino animal y se dan cuenta que es algo completamente normal. Y lo han llamado de muchas maneras: apego social, apego afectuoso, comportamientos sociales claves para la supervivencia, sistema afectuoso, relaciones sociales primarias o vínculo primerizo. Estos títulos se aplican a comportamientos compartidos de todo el reino animal con el mismo origen, pero con un propósito un poco diferente y una función totalmente distinta. Pero debemos entender el impacto real de la interacción del infante y el adulto encargado para ver el potencial de los efectos positivos en el desarrollo posterior. Entonces vamos a indagar un poco más qué es el apego. El apego es algo que no es transitorio y entonces me hago la pregunta, ¿qué es transitorio? Bueno, me di a la tarea de investigar un poco el concepto y se dice que transitorio es algo pasajero, fugaz, perecedero, temporal. Eso no es el apego. Apego debe ser una característica de todas las edades, desde la infancia hasta la adultez. Tiene que ver con salud emocional y es esencial para el desarrollo saludable y la madurez emocional. Es buscar proximidad con una persona específica. Es saber que esa persona existe aunque yo no la vea. Y esto se desarrolla en los niños desde que inician después de los 6 meses, donde ellos saben que si mamá lo coloca en el sofá o en la cuna o en algún lugar, en la alfombra mientras ella está cocinando, el niño no la está viendo, sin embargo sabe que mamá está ahí. Y eso es completamente normal, es un apego, es recordar y estar seguro que esa persona especial, que esa persona a la que puedo huir hacia si me encuentro en una situación de peligro, está ahí y está presente. Y eso es apego y eso es completamente normal y es algo que deben desarrollar los niños con el adulto encargado o principal. Eso me hace recordar un concepto muy interesante que leí hace varios años que decía la diferencia entre religión y relación y por qué tenemos tantos adultos apáticos hacia la religión. Claro, el concepto de religión, para colocarlo en un concepto más familiar o más claro a nuestros días, cuando yo pienso en religión, pienso en estoy en problemas. En mi país decimos me jalé una torta.
Si mi papá se entera, me mata. Eso es religión. Pero relación es, estoy en problemas. Necesito llamar a mi papá para que me pueda ayudar. Y cuando nosotros tenemos un concepto de un adulto donde nosotros relacionamos ese apego saludable hacia ellos, esa persona que está ahí, aunque yo no la vea, yo sé que está ahí, puedo desarrollar una mejor relación con Dios. Curioso, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas relaciones fallidas con Dios? Bueno, debido al apego faltante, a esa relación de apego con un adulto de confianza cuando éramos niños. Traten de colocar en su imaginación aquel adulto que les generaba confianza, aquella persona a la que ustedes pueden correr si en algún momento se encuentran en problemas. Eso es apego. No tiene que estar ahí 24/7, pero vos sabés que si la necesitas o lo necesitas, puedes contar con él o con ella. Y realizaron un estudio en Uganda con los niños africanos y querían ver un poco más. Recordemos que habíamos dicho que muchas veces se realizan estudios con un propósito y los resultados que dan son totalmente diferentes, pero bien interesantes. Con este estudio sucedió lo mismo. Querían saber el desarrollo psicomotor de los niños africanos en comparación a los niños europeos y querían saber por qué y cómo se desarrollaba de la mejor manera. Y titularon el estudio El desarrollo psicomotor de los niños africanos en el primer año de vida y la influencia del comportamiento materno. Aunque estas evidencias del desarrollo mental temprano no se relacionan mentalmente con inteligencia o logros en el futuro, los apegos, la calidad de la madre, el cuidado amoroso, continúan efectuando un aprendizaje durante toda la infancia y se vuelve muy efectivo y afectuoso también. O sea, todo el aprendizaje se ve afectado debido a la interacción con la madre, que es la figura principal en las sociedades africanas, y ayuda a perseverar a pesar de las frustraciones, a continuar una tarea hasta que se logre el objetivo. Y ahora que entendemos el apego, ahora vamos a tratar de indagar un poquito más en lo que es la dependencia. Ahora, la dependencia sí es transitoria e implica una inmadurez emocional durante el crecimiento. Puede derivarse de la falta de responsabilidad parental durante la infancia. El niño siempre busca seguridad, llamando la atención por medio de constantemente pedir ayuda porque no puede realizar ninguna tarea, haciendo lo que muchos llaman monerías para llamar la atención y hacer reír a todos, o muchas veces cometiendo actos indebidos para llamar la atención, para sentirse escuchado, para sentir que existe. Busca admiración constantemente y aprobación de cualquier adulto disponible. Quería compartir con ustedes, nosotros en Costa Rica les llamamos guardería, es lo que llamamos daycare, pero bueno, en Costa Rica les llamamos guardería. Yo trabajé con niñitos de 6 meses hasta 3 años y había un niñito que yo creo que su coeficiente intelectual era sumamente increíble. Él podía colocar todos los platitos y los vasitos con 2 añitos y construir una batería para tocar música. Pero el sistema en el que estaban no les permitía utilizar los platitos o los vasitos para algo que no fuera el uso real del objeto. Y entonces la maestra encargada, porque yo solo era asistente, le destruía todo y le decía para qué se deben de usar los platitos. Un niñito a sus 2 años que lloraba siempre por su mamita, y a mí eso me partía el corazón, y yo no puedo porque yo amo a los niños. Entonces empecé a desarrollar yo misma, cada vez que el niño lloraba me sentía muy triste, pensar que era un bebito, y entonces yo lo agarraba, yo lo abrazaba, y el niño empezó a desarrollar no un apego, sino una dependencia. ¿Cómo puedo asegurarme que fue una dependencia? Resulta que un día llegué a abrazar a otro niño y me senté al lado de otra niña. Y entonces cuando el niñito observó lo que estaba sucediendo, se vino corriendo hacia mí y me pegó. La maestra no tenía mucha vocación para ser maestra y por lo tanto no lo manejó de la mejor manera, se rió y me dijo: me alegra mucho que el niño haya hecho eso para que le demuestre a usted que él no es un niño normal y para que deje ese apego y dependencia que tiene de usted. Y a mí me dolió muchísimo. Claramente les comparto que yo la reporté a la directora y no se dejó el caso así. Sin embargo,
A mí me partió el corazón cuando tuve que dejar esa institución y era totalmente normal que el bebé desarrollara una dependencia con un adulto que le diera amor, pero no era sano porque no estaba en casa y porque necesitaba una mamá o un papá presente. Y así hay millones de niños alrededor del mundo buscando vínculos con un adulto. Además, otra investigadora hizo unos estudios en Israel en unos lugares o campos de concentración que se llaman kibbutzim. Tal vez no lo estoy pronunciando de la mejor manera, pero significa punto de reunión. Es una situación de vida en comunidad y son comunidades que se centran en el socialismo y en el marxismo. Los niños, cuando lloran, no hay un adulto responsable por ellos, por lo tanto desarrollan vínculos y dependencia con sus pares. Pero cuando no logran hacer algo, como esos niños pares tampoco han desarrollado vínculos, no saben cómo desarrollar las interacciones sociales de la mejor manera. Cuando el niño se cae, se golpea, llora, se frustra, sus pares o amigos se empiezan a reír y entonces los niñitos empiezan a desarrollarse con miedo y empiezan a desarrollar dependencia en la aprobación de sus pares. Por lo tanto, la iniciativa y la creatividad son totalmente sofocadas en esas comunidades. Porque si mi amigo no lo hace, yo no lo voy a hacer, porque pensar diferente no es una opción. Prefieren no hacer nada. Y si realizan alguna actividad, tiene que tener la aprobación o la unidad de cualquier otro de sus amigos. Ahora voy a abrir un paréntesis. Se debe aprender a pedir ayuda. Se debe aprender a reconocer cuando necesitamos ayuda y cuando no podemos realizar una tarea. Pero eso no significa que dependamos de las otras personas para realizar, pensar o hablar o actuar. Y curiosamente, la investigadora, al realizar todos los estudios, se dio cuenta de que esos niños que crecen en los kibbutzim son excelentes soldados, porque son criados para hacer todo lo que se les dice y no para tener iniciativa. Por lo tanto, matan, hacen, deshacen, porque no piensan, porque no desarrollaron ese sentido de creatividad y de discernimiento si lo que estoy haciendo es correcto. Simplemente hago lo que las masas hacen. Y es muy triste, pero tenemos cientos de niños haciendo lo mismo. Ahora, el infante es normal que pueda desarrollar apego emocional también con algunos otros amigos de la familia, del círculo familiar, y eso es totalmente normal. Pero es importante recordar que el apego primario debe ser con el adulto principal responsable que se hace cargo de él todos los días. Y un apego seguro permite la separación en el futuro. Ahora, lo que acontece es que el fruto de la falta de vínculo, el desapego. Ahora tenemos niños y niñas que dan como fruto adolescentes desapegados. Y esos son los efectos negativos de la separación total de los niños en las instituciones, cuando los colocamos en instituciones muy temprano, en donde ellos aprenden a desapegarse, a no crear ningún vínculo con ningún adulto. De 5 a 8 años, los niños creen que son separados de sus padres, inconscientemente, no porque se los estamos diciendo, pero ellos creen que han sido separados por su mal comportamiento y provoca entonces una ansiedad y un odio que se convierte en un círculo vicioso entre padres y hijos y se vuelve recíproco y la relación se ve afectada. Ahora, desde que los niños nacen hasta la adolescencia, el apego debe ser completamente normal. Recordemos que el apego es saber que si estoy en problemas, tengo una persona a la que puedo recurrir, que va a ser mi lugar seguro. Es normal que en la adolescencia se vaya desarrollando un desapego completo, tal vez más físico, pero emocionalmente es sumamente importante que ese apego continúe en el corazón de ellos para que cuando se vean en problemas puedan regresar a los principios que aquella persona con la que crearon el vínculo les enseñó. Y es normal que todos tengamos un grado mínimo de ansiedad cuando hay un desapego físico de la persona con la que creamos un vínculo. Pero cuando la ansiedad se vuelve crónica o extrema, el resultado es desorganización mental, desorganización también de las respuestas cognitivas, bajo rendimiento, conductas cerradas y trastornos de personalidad. Y hay dos conceptos muy importantes que compartir. No está mal el cuidado fuera de la familia, el traer una niñera a casa o una persona de confianza, una tía, una abuela, que pueda ayudarnos en la crianza del niño. Pero no estoy
retirando al niño de su hogar seguro, de su lugar especial, sino simplemente estoy proveyendo una persona extra de la familia que pueda ayudarme en la crianza cuando yo no me siento apta y capaz o apto y capaz de rendir como tutor en escuela. Pero entonces el niño no sufre desapego, es una crianza fuera de la familia, lo que es diferente a una crianza fuera del hogar, que es cuando yo retiro al niño del hogar y lo coloco en una institución con todos los estímulos para aprender que no dan el resultado que queremos, porque los niños no están aprendiendo, porque se les hizo una educación fuera del hogar y no una educación fuera de la familia. Y espero que este concepto sea claro. Y aterriza en otro subtítulo que se llama las actitudes de los padres. Muchas veces las actitudes de los padres han resultado de los ambientes en los cuales ellos vivieron y la asociación con las personas e influencias que ellos tuvieron también, y se vuelve un patrón, ya sea positivo o dañino. Así, la familia, la educación, las instituciones religiosas, los medios públicos, la economía y el estatus prevaleciente en ese momento, todos tienen efectos en cómo los padres y madres perciben a los niños y lo que esperan de ellos. Por lo tanto, siempre he escuchado, tal vez en son de broma, pero dentro del corazón, la frase tiene un significado profundo y es: yo me sacrifiqué, dejé toda mi vida atrás en otro país para que ustedes nos ayuden a salir de pobres. ¿Qué está queriendo decir el padre o la madre en ese momento? Yo fui pobre y espero que usted me saque de la pobreza. Me sacrifiqué por usted, ahora usted se va a sacrificar por mí. ¿Cuál es el concepto que ellos tienen de sus hijos? Una persona que los va a sacar de la pobreza. Un artículo que puede ayudarlos a salir adelante. Y la pregunta es, ¿para eso trajimos hijos al mundo? ¿Es esa la responsabilidad de nuestros hijos? Y la mayoría de veces no acontece de esa manera. Porque trabajamos y nos sacrificamos tanto y la relación y el vínculo se sacrificó al mismo tiempo. Se hizo además en ese mismo estudio, para entender un poco las actitudes de los padres hacia los hijos, una investigación con 5,000 niños en el estado de California, y se dieron cuenta que la única diferencia entre un estado socioeconómico más alto con niños de un estado socioeconómico más bajo era la guía y el enriquecimiento que se proveía por parte de un adulto que tal vez tiene más conocimiento cultural. Fuera de ahí, el dinero no hizo ninguna diferencia en el aprendizaje del niño. Ni los juguetes, ni la casa, ni el trabajo que los padres realizaban. Las grandes diferencias que existen entre las clases sociales con respecto al valor de los libros y la lectura como tal crean diferencias aparentemente relacionadas a las habilidades del aprendizaje. Se dice que los niños que aprenden a amar más la lectura son los niños que crecen con libros en casa. Se han realizado estudios inclusive que aunque el padre o la madre no se sientan a leer, si tienen una pequeña biblioteca o librería en casa, el niño se familiariza con los libros, se crea una cultura de lectura y rinden mejor a nivel lector que niños que crecen sin contacto con ningún libro. Es por eso que se concluye que los niños con un nivel socioeconómico bajo usualmente están en desventaja en comparación con los de clase media. ¿Por qué? Porque usualmente niños con un nivel socioeconómico bajo no tienen ningún contacto con ningún libro en sus casas, no tienen ese estímulo indirecto. Además, que es muy importante que un ambiente efectivo para que un infante pueda aprender de la mejor manera es aquel en el cual se tiene suficiente madurez para traer sentido o propósito o intención al aprendizaje. Aunque el niño esté rodeado de estímulos como juguetes y materiales, puede faltarle la motivación para aprender, porque todo esto está más allá de su habilidad para experimentar. Un ejemplo es: ¿para qué necesito las matemáticas? ¿Para qué necesito aprender a contar? Nunca me van a servir de nada. Pero cuando yo le enseño a mi niño a construir casitas de pájaros, a que me ayude en carpintería, arreglar una silla, pegar un clavo, a ver que se necesitan ciertas medidas porque si no me va a quedar torcido, hay un motivo y una intención para el aprendizaje. Por lo tanto, el niño se vuelve más hambriento y sediento de aprendizaje. Cuando no hay ese motivo y simplemente le doy un libro en donde dice 2 más 2 es 4, se vuelve totalmente aburrido y sin sentido. Piense usted
en algún momento en que tuvo un aprendizaje significativo, en donde usted le encontró el sentido a por qué era importante entender norte, sur, este y oeste cuando estaba manejando. Un ambiente simple pero organizado en el cual el infante puede relacionarse activamente probablemente provee más estímulo para el aprendizaje. Cuando ayudo a lavar el arroz para hacer arroz, cuando ayudo a contar los frijoles, a sacar los frijoles que están malos, eso yo recuerdo porque eso era lo que hacía con mi abuelita. Cuando iba para la escuela y entonces se me rompió el botón del pantalón y mi papá me enseñó a coser un botón. Ahora amo la costura. Para mí fue muy significativo. Y todo empezó por el tiempo que mi papá sacó para enseñarme a coser un botón. Cuando nosotros relacionamos el propósito y el motivo del aprendizaje con el aprendizaje como tal, se generan mejores resultados en el aprendizaje. ¿Para qué aprender a leer si ni tan siquiera leo los rótulos que están en el baño donde dice no rayar paredes y todas las paredes están rayadas? Y así podemos continuar con muchísimos ejemplos en donde el aprendizaje no se le ha dado el motivo correcto. Por esta razón, los hogares pobres pueden proveer los mismos estímulos que los hogares más afluentes económicamente, especialmente cuando las actividades son experimentadas dentro de una relación satisfactoria con uno de los padres o un adulto amable. Claro está, si mi papá me hubiera enseñado a coser un botón y cada vez que hago mal la puntada me hubiera pegado, yo no hubiera tenido ese deseo de seguir aprendiendo. Y entonces resalta 3 actitudes muy importantes que los padres y las madres de familia deben tener cuando están enseñando a sus hijos. La primera, los padres deben desarrollar actitudes acerca del valor de sus niños y el uso de los materiales disponibles para ellos. Porque mi niño lo merece, yo doy los mejores materiales, no para competir con quién tiene la mejor exposición o el mejor juguete. Yo no le estoy enseñando a mi hijo que él vale por el mejor juguete porque tiene una camioneta mejor que la que tiene el vecino o el primo o el tío, sino porque quiero proveerle un transporte seguro cada vez que va a la escuela. Punto número 2. Deben desarrollar actitudes positivas acerca de su verdadero valor como padres y madres y el efecto de la interacción con sus hijos. Cuando el adulto no encuentra ningún valor en lo que hace, se considera que ha sido padre por error y ni tan siquiera quiere corregir ese pensamiento y tratar de hacerlo mejor, se ve totalmente reflejado en el nivel de aprendizaje del niño. Así que si es necesario, tómense un tiempo para aprender a lo que significa cuando Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos no te amás a ti mismo, va a ser muchísimo más difícil amar a tus hijos. Y no es malo sentirse mal. A veces necesitamos un tiempo con nosotros mismos y con Dios para encontrar el valor como hijos de Dios y entonces entender. Cuando la Biblia dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes lo necesiten? Así que empezá por vos para poder darle a tus hijos. Número 3. La actitud de los padres hacia algo tan simple como hablar con el niño o la niña, aunque estén bebitos, puede montar las bases para un desarrollo positivo o negativo en el futuro. Aunque ustedes no lo crean, hay muchos padres y madres que no hablan con sus niños. Y los recuerdos más lindos que yo tengo de cuando era niña es cuando mi papá me obligaba a hablar con él, porque no era que yo quería. Muchas veces yo llegaba de la escuela y me decía, ¿cómo le fue? Bien. ¿Qué hizo hoy? Nada. Y me decía, espere un momento, 12 horas y no hizo nada, cuénteme. ¿Cuándo se levantó? ¿Cómo le fue? ¿Qué desayunó? Y sacaba 1 a 2 horas para contarme lo que él había hecho en el trabajo y yo contarle lo que yo había hecho en la escuela. Me corregía mi lenguaje, nunca abrió un cuaderno y un libro, pero compartía tiempo conmigo. Me enseñaba muchas lecciones, con lo que yo compartía de lo que había aprendido en la escuela. Y se hizo un estudio en los Montes Apalaches, en donde se estudiaban, valga la redundancia, familias que viven retiradas y se dieron cuenta de un patrón interesante. Las madres de esas familias que viven en comunidades en los Montes Apalaches eran madres frustradas porque para ellas la vida no tenía ningún sentido. Y entonces los niños aprendían a sobrevivir y crecían también sin ningún sentido. Y eso lo vi cuando fui de misionera a algunas zonas del Amazonas. Niñitas embarazadas de 14 y 13 años y otras que ya tenían niñitos de 2 a 3 años, sin ninguna aspiración. Sus madres han sido mamás de ellas cuando tenían 13 años también, por lo tanto ellas también hacían lo mismo. Quedaban embarazadas de sus tíos, de sus primos, muchas veces de sus hermanos. Y esa es su manera de vivir.
segundas, terceras generaciones, que prevalecen en la ignorancia, porque no tienen ningún sentido o propósito, y es nuestra misión brindarle a esas comunidades esperanza. Sin embargo, estamos hablando de comunidades que ni tan siquiera tienen electricidad muchas veces, o alimento necesario. Pero cuando eso acontece en un contexto europeo u occidental, debe de haber algo que nos preocupa, porque donde todo está provisto para nosotros y para tener la mejor educación, que nuestros niños y nuestras familias actúen como personas que no están civilizadas, muestra que hay algo que está faltando. Y de hecho, en el estudio que hicieron con los niños africanos en Uganda, se dieron cuenta que el desarrollo psicomotor, solo por el contacto en cada una de las actividades diarias de la mamá, se desarrollaban mejor esos niños que los niños en la educación europea. Sin embargo, cuando colocaron a algunos de esos niños de Uganda, en la civilización europea, y no tenían el mismo estímulo, sino que mamá tenía que ir a trabajar y papá también, el rendimiento académico era aún más bajo que los niños europeos y no se desarrollaban de la mejor manera psicomotoramente. Hicieron otro estudio en un orfanato en Iowa, en donde se demostró que la calidez y una maternidad responsable son la clave para el aprendizaje temprano. Esos niños no tienen padres o madres responsables, y el estudio fue tan profundo que colocaron a unos adolescentes con algunas discapacidades mentales, pero que tenían mucho amor por esos niños, y desarrollaron una relación íntima y cálida entre el niño y ese adulto o ese adolescente responsable, interesado, y parecía ser un factor de gran importancia en el desarrollo mental de esos niños pequeñitos de un orfanato. También hablaba que los niños de niveles socioeconómicos altos sufren en extremo otra situación, que los padres tienden a hacer todo tan perfectamente y correctamente para que ellos puedan ser aceptados en una sociedad que le exigen lo mismo a los niños. Por lo tanto, es la misma actitud negativa, porque exigen que el niño haga todo perfectamente. No le dan espacio para cometer errores y ayudarle en el aprendizaje. Por lo tanto, los niños terminan con perjuicios en la salud mental, ansiedad y estrés, lo mismo que sufren niños de niveles socioeconómicos más bajos. Y hay otros padres que deciden retirar a sus niños de las instituciones después de analizar todo esto, pero se sienten que están haciendo algo malo y empiezan a crear inseguridad en los niños, y todo eso se transmite. Y constantemente dicen, ay, no sé si lo que estoy haciendo es correcto, ay, yo no sé, es que mejor lo hubiera dejado en la escuela. Y esos comentarios constantemente hacen que el niño baje rendimiento académico también. Además que se estudió el efecto del padre, la figura paterna, masculina, en el niño varón, y se notaron algunas actitudes de los padres que eran coercivas, intrusivas y dominantes, y trajo mucho más perjuicio a los niños, una interacción con un adulto con esas características. Pero cuando el adulto guiaba con firmeza, considerado e informado, y respondía con una buena actitud y buena voluntad a las preguntas básicas del por qué, traía mejores resultados en los niños y lograban mejores y mayores logros.